Lealtad a Dios sin condiciones. Hola, que la paz de Dios repose sobre ti. Starling Lizardo, siervo de Jesucristo, te saluda. Hoy venimos para compartir esta reflexión, lealtad a Dios sin condiciones. Te invito en este momento a leer conmigo en la palabra de Dios, la Biblia, la siguiente declaración. Hebreos 5, 7 y 10. Hebreos 5, 7 y 10. Allí nos dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación para los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Allí donde está, cierra tus ojos y hablemos con Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos brinda en este momento de abrir tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu nos habilite y que nos dé entendimiento para entender y comprender el mensaje que tienes para nosotros en esta hora. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que fueron leales a Dios sin importar lo que esto pudiera costarle, aún su propia vida. Veamos rápidamente, de manera resumida, dos ejemplos dignos de imitar. Veamos, número uno, a los tres jóvenes hebreos: Ananías, Misael y Azarías, o mejor conocido como los tres amigos de Daniel. Su historia la encontramos precisamente en el libro de Daniel. Te animo a leer todo este libro. En este momento solo tocaremos los versículos donde es probada su fe a costa de su vida. Pero antes decir que ellos habían sido llevados como esclavos para servir en la corte del rey Nabucodonosor, el emperador del imperio neobabilónico, el cual gobernó desde el año 605 hasta el año 562 a.C. Vamos a leer en Daniel capítulo 3, versículos 13 y 28. Allí nos relata esta prueba de fuego. Pero mencionar también que el rey Nabucodonosor había mandado hacer una estatua de oro con mayor majestuosidad que la que le había revelado en el sueño. Se le había revelado en el sueño en el capítulo número 2, a la cual Ananías, Misael y Azarías se habían negado a postrarse y adorar como el rey exigió a todos sus servidores reales. Así que leamos la historia en Daniel 3, versículo 13 al 28, que nos dice allí: lleno de ira, claro, esto después de que vinieron tres chismosos, donde Nabucodonosor, a decirle que estos tres jóvenes no adoraban a la estatua que el rey Nabucodonosor había erigido, dice allí, versículo 13, lleno de ira, Nabucodonosor los mandó a llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses, ni honran a la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más le vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos de su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los tres jóvenes y los arrojaran en el horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos.
Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llama. Cabe mencionar que los nombres hebreos que tenían esto eran Ananías, Misael y Azarías, pero cuando llegaron a Babilonia fueron cambiados y por eso usted escucha Sadrach, Mesach y Abednego. Los nombres fueron cambiados por el rey Nabucodonosor. El versículo 24 nos dice: en ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres, sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni un solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía aún. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Alabado sea el nombre de Dios. Y alabamos a Dios, ¿saben por qué? Porque sus promesas son ciertas. Cuando Él en su palabra declara en Isaías 43:2, dice: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Y cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Mis queridos, mis queridas, Dios es leal. Dios es leal. Así que, mis amados, veamos ahora. Quisiera preguntarle lo siguiente: ¿somos nosotros leales a Dios? Meditemos en esto, porque estas personas, estos 3 jóvenes, nunca escondieron su fe, nunca dejaron de testificar, nunca ellos se habían puesto en deslealtad contra Dios. Ellos conocían a Dios y, a pesar de la situación por la que atravesó su país, nunca su fe desmayó, pues sabían que aquellos males que le habrían sobrevenido a la nación judía fue producto de la infidelidad por no ser leales a Dios. Ahora, veamos el último ejemplo que tenemos en esta ocasión y volvamos a leer Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 10. Nos dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplica con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y, consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Mis queridos, mis queridas, Jesús fue leal a Dios, vino a este mundo y hizo 100% la voluntad del Padre. Hay grandes recompensas para aquel que sea leal de todo corazón a Dios. Recuerda lo que dijo Jesús en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ya sea que Dios nos libre de la aflicción del momento o no nos libre, para nosotros ahora mismo puede ser el COVID-19, una aflicción o cualquier situación que estemos atravesando. Debemos ser leales a Dios sin poner condiciones. Él ha prometido y a su tiempo cumplirá. Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Que Dios te bendiga y su paz repose siempre sobre ti. Quisiera en esta hora finalizar
teniendo otra palabra de oración contigo. Y si sientes la motivación y crees y quieres ser leal a Dios sin ninguna condición, levanta tu mano, ponle en tu corazón y oremos al Señor para pedirle que te dé fortaleza. Querido Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por mostrarnos de que tú eres real y que eres leal. Muchas gracias, Señor, porque a través de esta historia nuestra fe puede fortalecerse. Estamos atravesando situaciones difíciles en nuestro mundo. Te queremos pedir, Señor, que nos cubra con tu Santo Espíritu, que nos guarde, que nos ayude a mantenernos fieles. Enséñanos a ser leales. Si somos desleales, perdónanos y ayúdanos nuevamente a ser dirigidos hacia la persona maravillosa que es Cristo Jesús, mediante el cual obtenemos perdón. Pero que esa guía sea a través de tu Espíritu Santo. Por lo tanto, Señor, dirígenos y permítenos continuar delante de tu presencia, y que aquel día cuando tú vengas podamos ir contigo a morar a las mansiones de los cielos. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, mis amados, su hermano, amigo y siervo de Jesucristo, Starly Lizardo, estuvo con ustedes. Ahora, les invito a seguir siempre en sintonía con La Esquina Musical con y en las malas, Dios está contigo. De la marea y el viento te protegerá. Es quien da vista al ciego y al cojo hizo andar. Él es quien te puede liberar. Dios está contigo, Dios está contigo, Dios está contigo, amigo. Dios está contigo, Dios está contigo, Dios está contigo, contigo. De llorar desconsolado, dejó el Espíritu Santo para consolar. Abandonado por una mujer, una madre sin amar, no temas ya que Dios contigo está. Ha estado con Daniel, con Abraham y con David cuando venció a Goliat. Dios está contigo, Dios está contigo, Dios está contigo, amigo. Dios está contigo, Dios está contigo, Dios está contigo, contigo. Dios está contigo, Dios está contigo, Dios está contigo, contigo.